Soy Silvia Molina, soy escritora, promotora cultural, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, adoradora de la historia, de la antropología, por supuesto de la lectura. Me encanta escribir para niños, que es muy difícil, y escribir para adultos me gusta porque puede uno jugar mucho más. Silvia Molina es una escritora de novela, de ensayo, de historias para niños, y entró a la literatura mexicana con el pie derecho. Su primera novela, El día debe seguir gris, obtuvo el premio Villaurrutia. Es así, entraste derecho. ¿La mañana debe seguir gris? Sí. Pues sí, fíjate que incluso algunos escritores protestaron porque nadie me conocía cuando salió el libro, y pues para mí fue una sorpresa. He contado que Francisco Sendejas, que dirigía el premio Villaurrutia, me habló por teléfono para darme la noticia y pensé que era una broma. Le colgué porque yo dije, ¿quién? ¿No? Y pensé que había sido Hugo Iriarte. En esa época estábamos muy cerca, nos veíamos mucho, y le hablé a Hugo para decirle a Hugo, ¿qué bromas? Entonces me dijo, no, esas bromas solamente las hace Francisco Sendejas. Y bueno, hablé para ofrecerles una disculpa. No quiso tomar el teléfono, me contestó Alicia, su esposa, y le dije, dígale por favor que pues, la verdad pensé que era una broma. Era mi primer libro. Era un libro muy sencillo realmente, o que sigo pensando que es un libro muy sencillo porque es una historia lineal en la que de alguna manera tengo algunos juegos, digamos, ¿no? Yo cuento una historia, pero en los epígrafes de cada capítulo, que son fragmentos de poemas de José Carlos Becerra, cuento otra historia. Y bueno, también para enmarcar el libro en una época, digamos, estuve yendo a la hemeroteca para sacar noticias extrañas, no noticias así del día al día, sino noticias como que hicieron un pastel para 40,000 gentes, por ejemplo, ¿no? Que eso le daba también un contraste a esa historia, porque yo sabía que las personas que leen y las que sabían de la vida de José Carlos Becerra, sabían cómo iba a terminar el libro, porque él muere. Entonces decidí también en esa parte contar la historia yo y dar la muerte de José Carlos Becerra, pero el chiste era que eso los llevara a leer la historia, a ver cómo había pasado realmente y cómo había muerto. Murió en un accidente automovilístico en Italia. En Brindisi, Italia, sí. ¿Y tú dónde estabas entonces? En ese momento yo vivía en Londres, que lo conocí ahí en la casa de Hugo Gutiérrez Vega y Lucy, y pues empezamos a salir también un poco a escondidas, porque yo vivía con una hermana de mi madre que era muy conservadora y que pensaba que yo era como una niña así que tenía que estar en la casa todo el día. Y pues hicimos una amistad muy bonita, tuvimos una relación realmente muy bonita. Y él tenía una beca para ir a viajar, su ilusión era viajar. Entonces se fue, alquiló un coche, no sé si estaba en malas condiciones o si se quedó dormido, y se fue en una curva. O sea que eso te llevó a tu primera novela y que además obtiene el premio Villaurrutia. Y ya nos has dicho de tu sorpresa y de tu reacción con Sendejas. Pero, ¿qué te animó a convertirte en escritora después de ese triunfo? Mira, yo ya había escrito una novela cuando estaba estudié primero antropología y después hice la carrera de letras en la UNAM, y ya había escrito una novela que por supuesto era muy mala, era mi primera novela, y
después de publicar La mañana debe seguir gris, yo pensé que ya no iba a escribir más, la verdad. Yo me había quedado con la biblioteca de mi padre, que era un gran lector, y pues, al momento de estar acomodando los libros, no solamente fui descubriendo quién era ese señor que tenía esa biblioteca, porque tú sabes que uno descubre a los escritores por sus gustos literarios, ¿no? Sus escritores favoritos y todo eso. Y me encontré unos papeles, mi padre era de Campeche, sobre una casa, un asilo en la ciudad de Campeche y una gran inundación por un norte que hubo. Entonces se me ocurrió, también descubrí ahí la guerra de castas, que fue una guerra muy larga y muy cruenta por los dos lados, digamos, ¿no? Los indígenas mayas y los españoles. Entonces quise escribir un cuento sobre eso y la verdad es que fui avanzando y escribí mi segunda novela casi sin proponérmelo, que se llama Ascensión Tún. Ascensión Tún. Uh-huh. ¿Es el nombre del niño Ascensión o Tún es su nombre? Ascensión es el nombre y Tún, que quiere decir piedra, su apellido. Es la historia de este niño maya que lo meten a este asilo. Y bueno, pues cuenta su historia, pasan muchas cosas porque también Carlota fue al sureste y anduvo por ahí, ¿no? Sí. Entonces lo sitúo en esa época, pero la escribí no con el afán de publicarla, sino porque me dio curiosidad y terminé la novela así. Pero también fue publicada. También, sí, también fue publicada. Has también hecho estudios muy importantes sobre el lenguaje nativo, indígena de los mayas. ¿Es así? Pues realmente muy poco. Sí he hecho estudios más bien sobre la literatura de la península de Yucatán y concretamente sobre la península, el periodismo político y literario del siglo XIX en Campeche. Y he escrito mucho sobre los escritores de Campeche y cosas de su historia, ¿no? Tengo un libro realmente muy bonito sobre la piratería, porque son de esos libros que levantas cositas sobre, tú sabes que Campeche fue presa de los ataques de los piratas, pero muchísimas veces. ¿Británicos solamente? No, franceses, ingleses, incluso españoles, había barcos de españoles que se hacían piratas, neerlandeses, también había muchísimos, y apenas estaba levantando la población cuando nuevamente sufrían un ataque. Y los ataques eran muy duros, la verdad es que eran durísimos, se llevaban a las mujeres y a los niños, quemaban la ciudad. Y también eso me empezó a dar mucha curiosidad, investigué mucho. Mi padre tenía un libro sobre piraterías también. Es lo que te iba yo a comentar. Quizá él influyó también para que escribieras sobre la piratería. Yo creo que sí, porque ahí comencé, con ese libro comencé con la curiosidad. Y lo terminé y hice un libro realmente muy, muy bonito, porque puedes levantar el barquito y ver cómo era por dentro. Platico sobre quiénes fueron los principales piratas que llegaron. ¿Quiénes fueron? Pues Morgan, Diego el Mulato. ¿De dónde Diego el Mulato? ¿Español? Se decía que era español, pero no está comprobado realmente si era español o no. Medio español, medio español y medio mulato. Medio mulato, exactamente. Y tú sabes que se refugiaban en la isla de la Tortuga, atacaban una población, la vaciaban, llegaban a la isla y en 2 días acababan todo lo que habían hecho de botín y otra vez organizaban un viaje, no les importaba guardar nada, ¿no? Y ellos estaban decididos, sabían que podían morir en un ataque y no les importaba, ¿no? Entonces tenían unas vidas realmente tremendas y pues cómo se vestían, qué comían en los barcos, ¿Qué por qué se comían en hacían. los barcos? ¿Tú Pues sabes? mira, como no había refrigerador, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacían unas galletas que eran durísimas, pero que eran muy difícil
que se echaran a perder. Y cuando hacían la aguada, quiere decir que llegaban a las orillas de los puertos o de las islas a buscar agua dulce para beber, cazaban ahí tortugas, o tenían gallinas, tenían animales vivos en los barco. barcos, tenían animales vivos para poder comer carne y todo Claro, eso, ¿no? claro. Y la pasaban mal porque de pronto pescaban, ¿no? De pronto se les acababa la comida y no veían tierra firme en ningún lado, y hasta que llegaban a algún lugar o a alguna ciudad y vaciaban todo lo que podían. ¿Qué origen tenían? ¿Muy bajo? Había de todo, ¿no? Había hasta piratas. Bueno, tú sabes que la reina Victoria les daba una patente de corso. No, no sabía. Les daba una patente de corso, que sí les daba permiso porque estaban muy enojados con España porque tenía tanto éxito y tenía tanto dinero que venía de las Indias, ¿no? Entonces a sus piratas les dio una patente en donde les permitía hacer piratería, y le daban un tercio o un cuarto de lo que sacaban a la reina. Y había de todo, digo, había incluso al principio eran marinos instruidos, con medallas de las batallas y lo que tú quieras. Después ya en los barcos ya había gente de todo, muy mezclados. Los más importantes eran los cocineros y eran los médicos. Porque bueno, pues después de las batallas había que curar, y según las heridas te repartían del botín. Te das cuenta, si tú perdías una pierna, entonces en lugar de que te tocara un décimo de X cosa, te daban 2 veces porque pues habías perdido una pierna o un brazo o un ojo. Estaban muy reglamentados, sin embargo, no tenían, lo único que no se podía hacer en los barcos era meter mujeres, emborracharse y robar. ¿Y cumplían? Sí cumplían, porque si no los echaban al mar. No, mejor cumplían. Entonces cumplían realmente, ¿no? Bueno, es una cosa realmente muy interesante. Luego hice otro libro sobre Campeche, sobre bueno, hice un paralelo entre el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia y la historia de Campeche. También lleno así de cositas el himno mexicano, el himno de Campeche, el escudo mexicano y así, toda la historia así paralela. Un libro que también es muy bonito, pero esos son como divertimentos. Buenísimos. Sí. Además nos das clases. No, para niños, y también que les encantan a los niños también los piratas y todo eso. Esos libros los publicó el gobierno de Campeche. Y luego hay una comida excelente en Campeche. Ya me estoy Sí. metiendo en otros terrenos, pero Sí. ese restaurante buenísimo que La se llama La Pigua. Pigua. Tiene fama, la comida campechana Pero tiene ¿cómo no? fama. Se come en la península, donde mejor se come es en Campeche, porque Sí. tienes de todo. Tienes mar, tienes monte, tienes selva, tienes río. Y es muy curioso porque en las casas el orden de la comida no es como lo concebimos nosotros, ¿no? Puedes empezar por una carne y después seguir con una sopa, etcétera. ¡Qué bien! Y Que haya siguen libertad. yendo al mercado los hombres. Es una tradición que se dice que viene de la época de los piratas, que no dejaban salir a las mujeres para que no se les robaran. Y realmente quien conoce cuál es el pescado fresco, van al muelle, llegan los Sí. pescadores y van al muelle, son los hombres. Entonces ellos compran el pescado, van a comprar la fruta, todo es muy divertido. Son medio amos de casa también. Bueno, sí, en cierta forma sí. Qué Lo bueno. gozan además. En tus novelas has dedicado algo a esto que me estás ahora. En la novela, tengo una Relatando. novela que es La búsqueda de mi padre, se llama Imagen de Héctor. Sí, Imagen de Héctor. Y Y ahí él había sí, escrito Imagen de de nadie. Sí. Y de ahí tú buscaste a tu padre, La imagen de nadie, te fuiste a buscarlo y le has dado ese título que es magnífico, Qué buena lectura, ¿eh? La imagen Sí. de Héctor, claro. Bueno, yo lo formidable. busqué y traté de distanciarme, ¿no? Entonces en el libro yo soy la hija menor, todo trato de ser como una distancia. Y en ese libro describo
pues estas cosas que te estoy platicando, ¿no? Las cosas de los mercados, las frutas maravillosas que hay. Fíjate que yo tuve una hermana de mi papá, una tía, que muy chiquita me llevó a Campeche porque yo no conocía. Yo ya nací en la Ciudad de México y me decía, mira, esta es tu tierra, aquí están tus muertos, esta es tu tierra, aquí está tu fruta. Íbamos al mercado y me decía, mira qué maravilla. Y esta es tu tierra, estas están tus raíces, mira los peces, y me enseñaba todos los pescados, ¿no? Sí, sí. Me decía, mira, este es cazón, bueno, no sé qué, y luego me llevaba, bueno, comíamos en la casa, y me enseñaba todo el gusto de la cocina. Es maravillosa la cocina campechana, realmente, ¿eh? Cuando estuve en Campeche hace 3 años, me acuerdo que me fascinó, porque esas calles que son peatonales las respetan y están llenas de atractivo. Las casas, sus colores. Es una ciudad Muy limpia, muy limpia. muy ordenada, sí, Sí. fíjate que la gente sí respeta lo suyo, está orgullosa de su ciudad, porque el centro histórico se conservó muchísimo. Sí, Como estaba rodeado de una muralla, después le fueron quitando lienzos a esa muralla. Primero para que pasaran los coches, pudieran atravesar, ¿no? O el tren. El tren era un vagón jalado por unas mulas, no era un tren como los conocemos, sí, ni de vapor. sí. Y después, pues otros gobernantes ahí fueron tirando algunas cosas de la muralla, pero ahora incluso han reconstruido y está precioso. Es un centro histórico realmente Bueno, muy yo bonito. lo visité hace 3 años, que yo creo que es muy reciente. Sí, no, sí, cómo y no. lo pude apreciar. Lo Ujú. recuerdo muy, muy bien, como una ciudad que dan deseos de regresar. Tú entonces naces en México, pero te trasciende. La necesidad de buscar, yo creo que mis raíces, Pero, ¿no? ¿cómo no? Y eso es tu padre. Tu madre, en cambio, es del norte. Y has escrito un libro que dice, la familia vino o viene del norte. Eso, ¿cómo te ha impactado a ti? El venir del norte también. Bueno, mira, eran muy distintos mis parientes campechanos a mis parientes sonorenses, la verdad. Las hermanas de mi padre, mis tías, eran muy alegres, muy dicharacheras, tocaban la guitarra, cantábamos. Todos en mi casa tocamos y cantamos, unos mejor que otros, pero todos así. La familia de mi madre era otro tipo de cultura, eran mucho más serias. Mujeres guapas, en el norte hay mujeres muy guapas. María Y, Félix. por ejemplo, que es del mismo pueblo que mi mamá, de Álamos, ¿no? Y lo que tiene de encantador la familia de mi madre, además de que, eh, digo, mi madre era lindísima, es que 3 hermanos de mi mamá fueron generales revolucionarios. Se fueron con Álvaro Obregón muy chiquitos, pequeñitos, de 11, 12 y 13 años. Muy niños, es que sí se fueron muchos. Entonces estuvieron en la revolución en todas partes. 3 fueron generales revolucionarios y uno ya no llegó a general, se quedó en teniente coronel. Se fueron con las tropas de Álvaro Obregón, muy jovencitos, de 11, 12 y 13 años. Tengo una fotografía de ellos cuando se van y la verdad es que eran unos niños chiquitos, o sea, realmente Álvaro Obregón les decía mis muchachitos. Y ¿Y estuvieron quién en los toda... convencía? ¿Álvaro Obregón mismo? Había ido Madero y pues todos los muchachos querían un cambio realmente, ¿no? Entonces estos se entusiasmaron y se entusiasmaron con Álvaro Obregón, que además era maestro Álvaro Obregón, ¿no? Claro. Y se fueron con él. ¿Y las madres, disculpa que te interrumpa, los permitían irse? No, por ejemplo, a mi abuelo le robaron un caballo que tenía y le robaron un rifle que tenía y se fueron con lo que podían, Claro, ¿no? claro. Bueno, ni siquiera amarrar la ropa, porque no, ¿cuál ropa? O sea, se fueron, una noche se escaparon y no supieron de ellos durante mucho tiempo. Mis abuelos pensaban que habían muerto, ¿no? Dejaron una notita escrita que se iban con el de la hacienda Siquisiba porque era la hacienda de Álvaro Obregón. Y después de mucho tiempo
regresaron por mis abuelos y se los trajeron a la Ciudad de México. Y uno de mis tíos habían salido con Álvaro Obregón por la no reelección, que ya estaban cansados de tantos años tener un tirano, ¿no? Entonces, Serrano, el general Serrano, y otro grupo de amigos todos eran sonorenses, o eran cuando menos todos norteños, pero muchos eran sonorenses, deciden dar un golpe a Álvaro Obregón para que ya no se reeligiera, ¿no? Y a unos los aprenden en Cuernavaca, que es el día del santo de Francisco Serrano, con el pretexto de que iban a festejar su santo, se iban a reunir todos ahí para venir todos juntos a dar el golpe militar. Y mi tío lo supo y ya no fue a Cuernavaca. Se escondió en la Sierra de Puebla, se fue para la sierra y estuvo escondido ahí mucho tiempo. Y luego regresó a la casa de mi abuela. Y mientras mi abuela y los otros hermanos de mi tío empezaron a construir en el sótano de la casa una pared falsa. Y entonces él llegó vestido de un vendedor de fruta, le mandaron decir que ya podía regresar porque tenían contacto, y uno de sus hermanos salió con la canasta y la ropa que él llevaba, y entonces él ya se quedó ahí. Fueron a catear la casa varias veces. Y lo andaban buscando para matarlo como a todos los demás, pero pues después murió Álvaro Obregón y ya le repusieron sus haberes, que era el pago que les daban. Y yo de niña oía pues historias de mi tío que se había escondido, y yo decía, ¿qué habrá hecho, no? Entonces me puse a investigar y también muy interesante, primero entender la revolución, todas las facciones, todos los grupos, por qué habían peleado, por qué se peleaban entre sí, ¿no? Leí cosas maravillosas sobre la revolución, incluyendo a Jorge Ibargüengoitia, que es divertidísimo su libro. Y pues escribí ese libro también un poco como para contarme a mí. Cuando terminé el libro, fui a ver a la esposa del que se escondió y le dije, tía, te traigo este libro, es una novela, no es un libro histórico, parte de una anécdota de la vida de mi tío, se llamó Manuel Celis, ¿no? Porque investigué muchísimo, no te puedes imaginar. Así como investigué sobre mi papá, que yo le decía a mi mamá, mamá, conozco mejor a mi papá yo que tú. Y al esposo de mi tía igual le decía, no sabes cómo conocí, ¿no? Y le dije, es una novela, no vayas a pensar que vas a encontrar aquí una biografía de mi tío, es un libro de creación, pues hay cosas que yo tuve que reinventar o de inventar para poder contar una historia, ¿no? Y lo entendió muy bien, y después me habló y me dijo que le había encantado el libro y todo, ¿no? Le dije, dale a tus nietos, le llevé para los nietos para que sepan exactamente, ¿no? Pues la esencia del abuelo, porque yo conocía a muchos generales, yo iba mucho con mi tío Manuel a Cuernavaca, y ahí se juntaba con muchos generales amigos suyos. Recuerdo al general Limón, pues, no, en ese momento no me acuerdo de más, pero los veía jugar Paco, que eran una como canasta española, digo, como cartas españolas, ¿no? Y oía muchas historias cuando estaban. ¿Te acuerdas, mano? Ya cuando pasaba la tardecita y estaban en la noche, ya estaban platicando de cuando estaban en la toma de no sé dónde. Y yo creo que todo eso también me fue alimentando, ¿no? Silvia Molina Tocaya, qué gusto de haber tenido esta conversación tan amena, tan llena de ideas, de imágenes y de una lectura que todos tenemos que hacer de tus libros. Mil gracias. Al contrario, Silvia, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho y sobre todo estar aquí. Con Silvia Molina, escritora de novela, de cuento, de ensayo, Silvia Lemus.